Diario de un discípulo, día número 41, que lleva por título La invitación de Dios. Y le vamos a dar lectura, Juan capítulo 7, versículos 37 hasta el 52. Y dice la palabra del Señor así. Sé que estoy en el 8, ya me voy adelantando. Aquí, 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces distensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Así cierra el pasaje, el capítulo número 7. ¿Por qué es importante, hermano, notar las opiniones? ¿Por qué es importante notar las reacciones de la gente, que es lo que estamos haciendo desde hace dos lecciones? Porque esos detalles de opiniones y reacciones son fundamentales, querido hermano, para que nosotros entendamos el tiempo del ministerio de Cristo. Porque el Señor sabía que había un tiempo señalado para que le prendiesen, le matasen y le crucificasen. Así que estas opiniones que ahora nosotros vemos y estas reacciones que veremos, a nosotros nos van a decir: el tiempo del Señor Jesús y de su muerte están cada vez más cerca. A pesar de que el proceso de la muerte del Señor en el libro de Juan se registra hasta el capítulo 18, si tú ves en casa el capítulo 18, allí empieza su proceso de que lo aprenden, lo enjuician y lo matan. Donde estamos, querido hermano, que es el capítulo 7, no falta mucho para que lo maten. Es decir, que del capítulo 7 hasta el capítulo 18 son 6 meses de la vida del Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros, y aquí está lo relevante de estos detalles, porque siempre nos van a revelar algo. Y mira qué tan importantes son este tipo de señales dentro de la palabra de Dios, porque dice la Escritura que Cristo le dijo a sus discípulos que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que acontezca en el mundo. Tú debes de estar pendiente de cuando haya guerra, ¿sí o no? Cuando haya rumores de guerra, ¿sí o no? Cuando haya pestes, cuando haya hambres. Porque dijo el Señor: cuando ustedes vean y oigan todo eso, prepárense, porque el principio de dolores habrá comenzado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver este tipo de detalles. Entonces, no solamente había opiniones para el Señor, en mayor o en menor medida, unos pocos opinaban esto, otros muchos opinaban aquello, sino también había reacciones. El ambiente de la fiesta estaba lleno de reacciones, la gente reaccionaba a todo. Piensa en un evento público, un partido de fútbol. Tú pagas el boleto, vas y te formas y entras. Y si el juego es aburrido, la gente reacciona, ¿sí o no? La gente silba, la gente dice que devuelvan las entradas, la gente no vuelve a ir. Alguien que va a un concierto, si el grupo o el cantante lo hizo de gran manera que quedaron impactados, la gente no los deja ir, empiezan a gritar el famoso la gente reacciona, ¿de acuerdo? Sí. Yo te traigo aquí una reacción a nivel mundial
que es el récord Guinness, que alguien lo tiene. No sé si tú conozcas a los tenores Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, ¿sí? Ellos son muy famosos, o eran muy famosos, y ellos ostentan el récord de la reacción del público más prolongada de todos los tiempos. Fue en los años 1990. ¿Quién ya ha nacido para los 90s? Yo era de los 90s y pues varios de aquí, algunos no. Bien, resulta que les aplaudieron a Pavarotti durante 67 minutos de forma continua y a Plácido Domingo 80 minutos de forma continua. El público así se levantó y se puso de pie. Entonces, nosotros veremos aquí qué reacción generó Cristo en la gente durante la fiesta. Y por último, el Señor les volverá a hacer una cordial invitación. Les volverá a decir algo. Tú y yo recibimos invitaciones constantemente y la respuesta es variada. Algunas veces dirás que sí, otras veces dirás que no. Veremos qué le dice la gente a Jesús de la invitación que les vuelve a hacer. Todo esto para cerrar el capítulo número 7. Pero vamos a ver entonces la sexta opinión de estas 8 que empezamos a ver. ¿Qué más opinaba la gente? La gente opinaba de Cristo que Él era un profeta. Versículo número 40 de Juan capítulo 7. Y dice: entonces algunos de la multitud, oyendo la predicación de Cristo, decían: ¡guau! Verdaderamente este es el profeta. Unos opinaban que era el profeta. Y los que pensaban esto, no los que pensaban que era un engañador, que estaba loco. Los que pensaban que era el profeta no estaban tan lejos de descubrir el verdadero ministerio del Señor. Son los más cercanos, aquellos que dijeron: era profeta. Pero ¿qué crees? Profetas ha habido muchos. Profetas en el tiempo de Israel hubo un montón. Moisés, Elías, Eliseo, los 4 profetas mayores, los 12 profetas menores, Juan el Bautista, que dice la palabra que fue el último de los grandes profetas. En Israel hubo muchos profetas. Entonces, como para decir: ah, sí, Jesús era un profeta más. ¿Por qué el Señor entonces no fue un profeta más? Y pensemos un poco como aquel soldado romano, ¿te acuerdas? Cuando ya crucifican al Señor y lo meten en la tumba, uno de los soldados de los guardias va al templo con los sacerdotes y dicen: yo me acuerdo de algo, que dijo que este hombre iba al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué? Porque aquel hombre que le tocó vigilar la tumba sabía que no era nada más un simple profeta, sino sus palabras no repercuten en el miedo de: ¿sabes qué? Mandemos a reforzar la seguridad. Y dice que cuando llegó el tercer día, que hubo un temblor, que descendió un ángel y que vieron sus vestiduras blancas, aquellos hombres quedaron impresionados, que quedaron como muertos. Tan es así que los sacerdotes le dijeron: ustedes tienen que decir que sus discípulos vinieron en la noche y robaron el cadáver. Y dice la palabra que ese dicho sigue circulando en Israel hasta hoy en día. Entonces, él no era un profeta más. Porque cualquiera de los profetas que yo te mencioné, de los grandes profetas, aún, querido hermano, ellos tenían una autoridad prestada. Los profetas que Dios enviaba tenían una autoridad prestada durante su llamado. Los profetas morían y el llamado terminaba. Siempre ellos decían así. Y fíjate, estoy ocupando un verbo en pasado. Ellos decían así, porque ellos ya muertos, la autoridad regresaba para con Dios. Mira, ve a Jeremías 23 para que veas cómo se expresaba uno de estos profetas. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Solamente la primera parte, hasta los 2 puntos. Todos los profetas, hermano, que tú encuentres y que tú veas en la palabra de Dios dicen así: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos los profetas que tú encuentres dirán: así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios, así ha dicho el Señor. Por eso es que Cristo no puede ser un profeta más, porque Cristo no tiene una autoridad prestada. Cristo tiene una autoridad propia, porque Él es Dios mismo. Y Él siempre dice así. Los profetas decían así porque ellos ya murieron, pero Cristo dice de la forma en que vamos a ver, porque Él ha resucitado y porque Él vive y reina para siempre. Mira cómo dice el profeta de los profetas,
Juan capítulo 3, versículo 5. La diferencia entre un profeta común y Cristo. Dice así Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo. No dice como los otros profetas, así ha dicho Jehová, sino que Cristo, el profeta de los profetas, dice: de cierto te digo. Por eso es que esa gente no había acertado del todo de que quién era el Señor, pero sí estaba muy cerca. Opinión número 7. ¿Qué más decía durante la fiesta esta gente? Que Él era el Cristo. Había algunos que decían ¡bingo! Hasta que alguien dice algo correcto. El Cristo. Versículo número 41 de Juan 7. Y dice: otros decían, otros de la multitud, otro grupo, con otra fe, con otro entendimiento, con otra revelación, decía: este es el Cristo. Pero de repente les contestaron los que no creían en Él y decían: pero acuérdate que de Galilea iba a venir el Cristo. Para el pueblo, hermano, de Israel, ellos siempre estaban esperando dos personajes diferentes: el profeta y el Cristo. No eran los mismos. Por eso es que unos decían: es el profeta, y otros el Cristo. Israel siempre había esperado a dos personas distintas. Así lo habían entendido durante su historia, y así lo siguen esperando todavía, porque sabían de las características de uno y de otro. Por eso es que decían: de Galilea no puede salir, porque ellos conocían que el profeta y el Cristo tendría un origen, y decían: de Belén. Ellos no conocían la historia de Jesús, del hombre Jesús no lo conocían, porque en realidad el Señor nació en Belén, ¿sí o no? Sí, Él nació en Belén, pero fue a muy temprana edad a vivir en Nazaret, ¿sí? Y su mayor tiempo de ministerio lo vivió en Galilea. Nada más que esto ellos lo desconocían, pero lo relacionaban, tanto el profeta o el Cristo lo relacionaban con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ambas personas, profeta y Cristo, se hacen realidad en el Señor Jesús. Si tú dices: es que yo estoy buscando a la persona perfecta, ¿en quién vas a pensar? En Jesús. Si tú dices: es que yo estoy pensando y yo quiero encontrarme a alguien que siempre me ayude, ¿en quién vas a pensar? En Jesús. Si tú dices: yo quiero un hombre que siempre tenga algo bueno que decirme, ¿de quién vas a estar pensando? En Jesús. Lo mismo sucede aquí con estas personas. Ellos sabían que iba a venir un profeta, ellos sabían que iba a venir un Cristo y decían: es Jesús, pero ellos lo entendían por separado, no junto. Y opinión número 8, la última de todas estas fiestas, decían que Cristo era una persona importante. Versículo 46. Y dice: los alguaciles respondieron: jamás un hombre ha hablado como este. Le daban su importancia. Jamás. La gente lo reconoció como alguien importante por la cantidad de personas que movilizaban. Mira, si nosotros salimos a la calle y de repente tú te encuentras con un contingente de que alguien va guiando a, no sé, 1,000 personas, 2,000 personas, inmediatamente podemos saber que ese hombre pues tiene influencia, que tiene buena palabra, que les está ofreciendo algo, ¿sí? Que sabe hablar, que tiene algún cargo, que es una persona importante. Entonces la gente pensaba que el Señor era alguien importante porque movilizaba a la gente, y porque bien que mal el Señor Jesús traía vuelto loco al país entero. Donde iba el Señor, donde se paraba, se hacía presente los que querían milagros y los que querían matar. Eso no lo hace una persona común. Yo le digo: yo me voy a parar al Zócalo ahorita y nadie me conoce y nadie me pela, y les digo a ustedes: vamos al Zócalo para atraer gente. Nadie los va a conocer. Pero si viene una persona famosa y la paramos frente al Zócalo, la gente va a reaccionar. Lo mismo sucedía con el Señor. La gente reaccionaba porque decían: es que era un hombre importante. Es fácil identificar entonces una personalidad cuando es importante. Pero el Señor Jesús es mucho más que una simple persona importante. Él es la persona más importante de toda la historia de la humanidad. Y tú dices: ¿ha habido buenos presidentes? Ha habido buenos presidentes. ¿Ha habido hombres naturales que han sido buenos? Ha habido personas que son buenas. Pero ninguno es tan importante como la persona más importante que ha pisado esta tierra, y se llama Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, esas fueron las 8 opiniones. Recuerda, decían que era un hombre bueno, decían que era un engañador, decían que estaba loco, decían que si alguien me ayuda con la 4, no me acuerdo cuál fue la 4.
Aquí lo tengo. Que era valiente. La gente opinaba que era un hereje. La gente decía que era un profeta. La gente decía que él era el Cristo. Y la gente decía que era una persona importante. Esas eran las ocho opiniones en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, todas esas opiniones en conjunto, todas esas opiniones sumadas, generaron también un cúmulo de reacciones. ¿Y por qué la gente reaccionaba? Porque el Señor Jesús estaba haciendo su trabajo. Porque Cristo estaba trabajando y por eso la gente reaccionaba. Tú puedes intentar hacer algo, inmediatamente la gente va a reaccionar. Si tú dices, me voy a poner a vender allá afuera gorditas, quesadillas, y la gente lo prueba, ¿va a reaccionar o no va a reaccionar? Lo va a probar y dice, este cuate no sabe cocinar, ¿no? O, ¡ay, qué rico! Mira, te recomiendo que vayas aquí, que vayas allá. Entonces, como el Señor Jesús estaba trabajando, estaba llevando a cabo su ministerio, la gente reaccionó. Y Él tampoco pasa desapercibido en ningún ambiente, en ninguno. Yo te invito a que si tú alguna vez estás en una fiesta, hables del Señor Jesús. Y en ese ambiente, la gente reacciona de Cristo. Yo te invito a que estamos aquí en la iglesia, hablamos de Jesús, la gente reacciona en este ambiente. Si tú en un partido de fútbol, al que te llega así con toda una patada, Dios te bendiga, la gente va a reaccionar, porque va a decir, bueno, ¿y este qué le pasa? No, estamos aquí. Entonces, en cualquier ambiente, la gente reacciona. Y quizá lo has vivido. Y si no, yo te invito a que como un ejercicio social, experimentes lo que es ver cómo reacciona la gente. Allí en tu trabajo, empieza a hablar del Señor, inmediatamente el ambiente va a cambiar. Y les va a generar a algunos molestia, a algunos incomodidad, a otros sígueme hablando, a otros, bueno, más al rato te veo, no sé. Cuando se menciona a Dios, la gente siempre reacciona. Y aquí hubo 4 reacciones. Número 1, la primera reacción que hubo, reacción de odio. ¿De quién? De parte de los judíos. Vamos a ver algunos versículos salteados para que nosotros podamos darnos cuenta el odio que había, la reacción de odio que había. Yo te los voy diciendo. De Juan capítulo 7, todos. Versículo 1. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle. Primera reacción de odio. Segunda, versículo 11. Y dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ese aquel, acuérdate que es le voy a dar su merecido. Versículo 19. Dice el Señor, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Odio. Número 30. Entonces dice, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque no había llegado aún su hora. Y versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Todos estos versículos son un ejemplo de que la reacción de la gente al ver y a escuchar al Señor es inmediatamente de odio. El odio es un sentimiento muy fuerte. No sé si lo has experimentado. Yo no lo daría por hecho. Es decir, todos hemos odiado alguna vez. No lo sé. Pero si tú sabes lo que es el odio, sabrás que es algo que se arraiga muy fuerte. No es algo que dices, ya se me olvidó, ya se me pasó, sino inmediatamente lo sientes y cobra efecto en tu corazón de forma negativa. Las personas odiaban a Jesús por diferentes motivos. Los fariseos, por ejemplo, lo odiaban porque quebraba sus leyes, según ellos. Como la del día sábado, ¿te acuerdas cuando sanó al paralítico de Betesda? Decías, ¿por qué has quebrantado el sábado que es sagrado? Y ese fue un motivo para odiarle. También por blasfemar. ¿Sí? Cuando el Señor estaba siendo enjuiciado, Cristo dijo que Él era el Hijo de Dios, y se levantó a alguien y se rasgó las vestiduras y dijo, allí está, ha blasfemado el nombre de Dios. Por esas cosas lo odiaban. Los saduceos, que eran otro grupo que también lo odiaban, ellos no lo odiaban por eso, sino los saduceos eran un grupo político y lo odiaban porque el Señor representaba una amenaza política, según ellos. Porque cuando nace el Señor Jesús, por ejemplo, Herodes, y que decía, ¿dónde está el rey de los judíos para yo ir a adorarle?
Pensaba Herodes que era un rey que le iba a quitar el puesto, que le iba a destronar, y por eso mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Los saduceos eran lo mismo. Este grupo político pensaba que iba a ser su rey civil, iba a ser el rey de los judíos y que se iba a levantar como un presidente, y por eso lo odiaban. El odio de ambos grupos, fariseos, saduceos, era tan grande que no se quedaba en un "ay, no lo puedo ni ver, no lo soporto, no lo aguanto", sino que dice que lo buscaban matar. Ve el odio hasta dónde llega. ¿Tú conoces gente que odia a Dios? Y lo expresa. Y no tiene reparo en decirlo. Por diferentes causas, hermano, por diferentes causas. Pero lo manifiestan todo el tiempo. ¿Los ateos tú crees que odian a Dios? Lo odian. ¿Tú escuchas hablar a un ateo y te deja ver el odio que tienen y que sienten y que piensan sobre Dios con toda su fuerza? Los científicos odian a Dios porque dicen, es que la ciencia es lo que sustenta todo esto, es que es la ciencia y gracias a la ciencia. Las personas que por alguna causa, querido hermano, a lo mejor te lo has encontrado. Hay personas que caen en el hospital, mamá o papá, y los hijos dicen, Dios, te pido por mi papá o mi mamá, te pido de verdad que si los sanas, yo me voy a portar ya bien. Y Dios decide llevarse a la mamá o al papá. Y las personas le agarran un odio a Dios, un resentimiento, porque dijeron, es que Dios no existe, porque yo le pedí que sanara a mi papá y no lo hizo, Dios no es real. Entonces la gente odia en este tiempo a Dios por diferentes causas, así como en aquel tiempo los fariseos y los saduceos. Esa reacción sigue estando. Por eso te invito a que tú pruebes en diferentes ambientes, y solito van a salir los que odian a Dios, los que apoyan al Señor, los que creen como tú. Segunda reacción en este ambiente fue de sorpresa y de admiración. Versículo 46 dice de Juan 7: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Sorpresa y admiración. Estos eran los guardias que habían enviado para arrestar al Señor, y en muy poco tiempo quedaron cautivados por su predicación y por la belleza de sus palabras. En muy poco tiempo. Imagínate que ahorita viniera, no sé, guardias presidenciales por alguno de nosotros, y en el momento en que están escuchando este mensaje de parte de Dios, ellos se detengan en su trabajo y se regresen por donde vinieron y se presenten ante sus jefes y digan, ya lo íbamos a arrestar, pero de repente escuchamos la predicación y jamás habíamos escuchado algo así. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que la gracia se derramó sobre los labios de Cristo. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando el Señor hablaba, algo sucedía en los oyentes. Sucede como la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y que esparció la semilla, y que unos cayeron en buena tierra, en otros en no tan buena tierra, y en otros en muy mala tierra. Sucede lo mismo cuando el Señor, por medio de sus enviados, por medio de sus mensajeros, predica y muchos escuchan. Algunos habrán de decir, ni le entendí ni me interesa, pero habrá unos que digan, nunca había escuchado algo como eso. Y este fue el caso de estos alguaciles. No sé cuántos alguaciles había, no sé si era necesario enviar un pelotón de 50 porque lo consideraban peligroso para que no se les escapase, pero aún hayan ido 2, 5, 10, 50, 100, lo importante es que todos regresaron con el rabo entre las patas a decirle a sus jefes, ninguno ha hablado como este. Nuestra reacción es de admiración. Estábamos babeando. Un mensaje de parte de Dios, hermano, es totalmente distinto a cualquiera que la gente escucha normalmente. La gente normalmente habla de política, habla de deporte, habla de economía, habla de delincuencia, habla de los tráficos, habla del sistema de transporte. Pero ¿cuándo los escucharás hablar de un mensaje del Señor? Entre ellos, en el metro, en el camión, con la vecina en el mercado. Pero cuando tú le hablas a alguien del poder del evangelio, querido hermano, ellos tienen la opción de quedar asombrados, porque las palabras que nosotros hablamos son las mismas
de la gracia que se derramó sobre los labios de Cristo. Muchas personas no conocen casi nada acerca del Evangelio y tienen una idea errónea y piensan solamente cosas negativas. Pero cuando tú les hablas verdaderamente de qué consiste el plan de salvación, cuál es el motivo de la cruz del Calvario, ellos van a decir: nunca lo había escuchado así, nunca me lo habían predicado así, yo no lo había entendido así. Y allí cobra efecto la admiración, la sorpresa que causan las palabras de Cristo. Tercera reacción que hubo en este último día: desprecio. Versículo 47 al 49. Dice: entonces los fariseos respondieron a los alguaciles: ¿vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira, trata de imaginar y acompañar el pensamiento en esto. Los alguaciles regresaron y los sacerdotes le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Y ellos respondieron: quedamos sorprendidos del mensaje. Y ellos le responden: ¿ustedes también creyeron? Mira, le agarra a los alguaciles y les dice: mira, alguno de nosotros, pero con una petulancia y con una soberbia, señalándose a los fariseos, ¿alguno de nosotros ha creído en ese engañador? Pero mira, voltea a ver hacia allá y toda esa gente allí, ignorante, que no sabe leer ni escribir, ellos son los que creen. Ustedes deciden si son de los inteligentes o son de los ignorantes. Eso es lo que le estaba diciendo a la gente. Por eso es que la reacción es de desprecio de parte de las autoridades para hacia con Cristo. Ese desprecio también es para los que creen en el Señor. El mundo no solamente odia y desprecia a Dios, el mundo odia y te desprecia a ti si eres un discípulo confiable. Hay una total desvalorización de tu persona y de tu intelecto. Porque los doctores de la ley tachaban a esas personas de no saber absolutamente nada. Y en este tiempo, si tú te atreves a decir: yo creo en Dios, creo en Jesucristo, te dicen: tú no sabes nada, eres un ignorante. Me sorprende, yendo a la universidad, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI alguien siga creyendo en Dios? ¿Qué no ves todos los resultados de la ciencia? ¿Qué no has leído otro libro fuera de la Biblia? Te falta conocer, te falta conocimiento. Esa reacción sigue sucediendo. No sé si alguna vez a ti alguien te ha desacreditado por decir que crees en Dios y haciéndote menos, de decir: nosotros somos titulados, nosotros nos hemos leído muchos libros y tú dices creer en Dios. Eres una persona diminuta. Y no solamente se atrevieron a despreciarlos, se atrevieron a maldecirlos. Imagínate lo difícil y lo preocupante que es esto. Porque dijo: cualquier persona que le crea a ese hombre, maldita es. Desde luego que esa maldición no cobra ningún efecto. Pero se atreve eso a la gente, a maldecir, a blasfemar, a desearte lo peor, a decirte: ojalá y mañana no vengas, ojalá y te corran, ojalá y te pase algo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que no se predique el evangelio del Señor. La soberbia de la gente hoy día tiene en el mismo concepto a los cristianos ignorantes. Que no cuentas con un nivel de intelecto alto, que no cuentas con un nivel de razonamiento, que no cuentas con un nivel crítico, que no eres capaz de sostenerles una plática y de estar a su altura. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo relacionamos con la palabra del Señor y para ellos eso es poca cosa. Todos aquellos que son dominados por la fe, para ellos son personas que no valen nada. Y esto, hermano, es una condenación bien grande para las personas que se creen superiores, para las personas que se creen demasiado inteligentes, aquellos que dicen: mi inteligencia y mi conocimiento son suficientes, yo no necesito creer en un Dios que no he visto. Pobre de esas personas.
realmente lo padecemos, porque su inteligencia y sus conocimientos y sus títulos y todo lo que conocen, saben y han leído, no les da para salvarlos. Porque cuando llegue el momento de decir hacia dónde va uno, hacia dónde va el otro, ellos se darán cuenta que todos los libros que se leyeron, que todos los títulos que tienen colgados en la pared, no alcanza para que el Señor te diga, entra en el gozo de tu Señor. Reacción número 4, hay una reacción de defensa. Versículos 50 y 51. Y dice, les dijo Nicodemo, se levantó Nicodemo, allí estaba el que vino a él de noche, lo aclara y dice, el cual era uno de los fariseos. Pero se levanta y en forma de defensa les dice a sus propios compañeros, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Una reacción de defensa. Para empezar, los fariseos y todo ese grupo de doctores de la ley estaba quebrantando su propia ley. Porque tiene que venir Nicodemo a decirles, recuerden que no podemos juzgar a nadie si antes no lo escuchamos. Y eso se los dijo Dios al pueblo de Israel en Levítico. Y entonces ellos dicen, bueno, quebramos nuestras propias leyes y sí, juzgamos según nuestro criterio. Así que alguien se levanta a defender a Cristo. Y en cualquier lugar en donde un verdadero discípulo de Cristo esté, debe de haber una reacción de defensa a Dios. En cualquiera. Si tú dices, yo estoy en una reunión y hay 100 personas, y de las 100 personas yo soy el único creyente, ¿sabes qué te toca hacer? Defender a Dios. Sabrás que habrá 99 que lo quieren muerto. Sabrás que habrá 99 que lo odian. Sabrás que habrá 99 que lo tachan de loco, de ignorante. Te toca a ti hacer la labor de defensa. Así como Nicodemo. Allá hay muchos que lo odian, hermano. Ya hay muchos que lo odian, ya hay muchos que lo desacreditan. Pero también hay gente, y también todavía hay pueblo, que con sus palabras, que con sus actos, y hasta con su vida, se levantan en defensa del Señor. Todavía hay. Y yo aquí veo a muchos. Cuando, no sé, en un salón de clases, a mí me pasó varias veces en la universidad. Alguna vez tomé una clase de psicología. Y lo primero que hizo el maestro fue decir, si hay alguien, algún cristiano, algún creyente de Dios aquí, le recomiendo que tome otro curso. No me salí, y literal, todo el curso fue atacar. Pero ¿sabes? Eso no es motivo para que tú digas, no voy a decir nada. No, mejor si me salgo y me voy a una más facilita, ¿verdad? Donde no tenga este tipo de problemas. En cualquier ambiente que haya, cualquier ambiente que te encuentres, si tú eres verdadero discípulo del Señor, debes de ser un defensor de su vida. Debes de ser un defensor de su obra. Debes de ser un defensor de su causa. Porque si no, serás de los que lo odian, de los que lo tachan de engañado, de loco, de endemoniado. ¿Y cuál es la clave para saber si has estado defendiendo o si te has estado escondiendo? ¿Cuál es la clave? Hay una pregunta. Si tú piensas antes de hablar, ¿en qué lugar estoy? A ver, estoy con mis mejores amigos. No digo nada. Si tú piensas antes en los que te están escuchando de, estoy con mi familia, no, es que si digo algo de Dios, me van a dejar de hablar. Mejor no. Si tú piensas antes en qué voy a perder, a ver, ya no me van a dar domingo, ya no me van a dar permiso de salir. No, mejor no. Si tú piensas algo en, ¿me conviene hablar o no me conviene hablar? Voy a ganar más amigos, voy a subir de puesto. Si tú piensas en todo eso antes de abrir tu boca, ¿qué crees? No estás defendiendo eso. Y es frecuente que tú te veas envuelto en estas situaciones, hermano. Es frecuente que tú digas, o hablo o callo. O pasa otra oportunidad de largo para yo predicar, o sigo haciéndome el no, yo no soy cristiano. Y fue lo mismo que le pasó a Pedro.
Porque cuando apresaron al Señor, él lo único que quería hacer era ir viendo de lejitos. De lejitos, de lejitos, de lejitos. Y dice la palabra que era invierno cuando lo apresaron y que él tenía mucho frío y se juntó en una fogata que había hecho el pueblo en el templo y que le dijeron: tú eres uno de ellos, ¿verdad? No, ¿me confundes? La segunda vez: ¿cómo no? Yo te vi alguna vez en una campaña de predicación de sanidad y milagros. ¿De verdad que me confundes? Seguramente fue alguien que se parecía mucho a mí. Y la tercera vez: sí eras tú. ¿Y sabes a qué recurrió Pedro en esa tercera vez? A decir malas palabras para que la gente dijera: cierto, no eras tú, me confundí. Pedro tuvo que llegar a ser y a rebajarse a ser como uno de ellos para que no le hiciera nada. A veces decimos: mejor me comporto como uno de ellos para que se les vaya esa idea de que yo soy cristiano y así no me dejen de hablar. Y así me sigan aceptando, así me sigan invitando. A veces recurrimos a portarnos y a hablar como ellos con tal de no salir en defensa de Cristo. Porque ¿qué pasaba? Fíjate, espiritualmente, si Pedro se levantaba y le decía: sí, yo soy uno de ellos, yo estaba con él, y lo que le hagan a él, háganmelo a mí. Y también mataban a Pedro. ¿Tú crees que Pedro iba a terminar su vida allí? Estaría con el Señor. Porque a veces nosotros olvidamos eso. Lo olvidamos. Antes valoramos las relaciones, antes valoramos los puestos, antes valoramos las cantidades. Y lo pensamos y rápidamente decimos sí o no, olvidando que cualquier acto de defensa que tú hagas, el Señor te lo va a recompensar. La gente prefiere tener una cabeza calculadora y silenciosa a un corazón ardiendo en defensa por Dios. La lealtad a Cristo, hermano, aquí en la tierra, por parte de los hombres, te costará la cruz. Cuando tú le seas leal al Señor, los hombres te van a crucificar con sus palabras o con sus actos. Pero ese mismo valor que tuviste para que los hombres te crucificaran, el Padre te lo va a recompensar. Porque Él dijo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Por eso es que tú debes de valorar y decir: ok, me va a costar toda una vida de burla, toda una vida de críticas, de exclusión, pero me va a costar que el Señor me diga: gracias por defenderme. Aquí los hombres nos darán una cruz, el Señor nos dará una corona. Y dice que nos espera y nos aguarda la corona de la vida. No sé tú qué es lo que valoras más. No sé qué es lo que tú deseas más. Porque a un hombre llamado Simeón, cuando el Señor se cansó de cargar la cruz rumbo al monte Calvario, le dijeron: ayúdale. Y él es el hombre de toda la tierra que sabe lo que pesa esa cruz. Pero tú y yo sabemos lo que es, dijo Cristo: el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú sabes, si conoces el peso de la cruz de seguir a Cristo. Pero no se compara con la corona que te espera de parte del Padre. Si mis hermanos se van preparando. Y es por eso, querido hermano, que Cristo hace una invitación en la clausura de la fiesta. Porque si tú lees el versículo 37, vamos allá, versículo 37 y 38 de Juan, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Aquí está la invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el último gran día de la fiesta, el Señor invita. Fue la forma de clausurar. ¿Por qué no hizo la invitación al inicio? Porque recuerda que estaba en secreto. ¿Por qué no hizo la invitación a la mitad? Porque estaba predicando otra cosa. Pero llega el último gran día, el octavo día, y dice:
el que tenga sed, a mí, venga. Y esa es una invitación constante, hermano. Creer en Él significa en automático que el Espíritu Santo vivirá en ti. Creer en Cristo, sabrás de antemano que el Espíritu Santo viene. Para este tiempo todavía el Espíritu Santo no estaba, porque Cristo, dice en la Escritura, aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo ya estaba, no lo inventaron. Él es parte de la esencia de Dios. Pero dice que había un tiempo señalado, que cuando llegó Pentecostés, allí se hizo presente el Espíritu de Dios. Pero solamente dice que es para los que crean en Él. El ser humano fue creado para sentir necesidades. Tú eres un humano y tienes necesidades. A tu cuerpo le dará hambre, ¿sí o no? ¿Quién tiene hambre ahorita? Yo tengo hambre. A tu cuerpo mañana le va a dar hambre, aunque hoy cenes, pero mira, una vaca completa. A tu cuerpo le dará sed. Tu cuerpo se enfermará. ¿Cuántos de nuestros hermanos en este último mes han estado resfriados? Porque el cuerpo fue diseñado para sentir esas necesidades. Necesidad de comida, necesidad de bebida, necesidad de medicina cuando estés enfermo. Hay necesidades emocionales. El ser humano está diseñado para sentir necesidades emocionales. ¿Quién puede vivir aquí sin sentir amor? Cuando llegue el final de los tiempos, podemos hacernos preguntas entre nosotros, de decir, ¿conociste lo que es el amor? Nadie te va a decir, ¿qué es eso? Ay no, guácate. Porque el ser humano fue diseñado para sentir toda clase de necesidades. El punto es, hermano, que Dios no es reemplazable por nada. Dios no es reemplazable por nada. Porque las necesidades tanto físicas como emocionales que tú tengas, la encontraremos si el Espíritu Santo corre en nosotros, en nuestro interior, como ríos de agua. Pero solamente eso lo experimentan aquellos que aceptan la invitación de Dios. ¿Sabes por qué todo el tiempo les está invitando? Recuerda que esto mismo ya se lo había dicho a la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Le dijo, si tú bebes del agua que yo te doy, de tu interior brotará una fuente que salta para vida eterna. Y lo mismo vuelve a predicar ahorita. ¿Sabes por qué la invitación es constante, constante, constante? Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo Cristo sabía que a Él no le quedaba mucho tiempo para ser sacrificado. Y como no le quedaba mucho tiempo, no creas que decía, bueno, ahorita vamos a hablar de cómo quedó la selección mexicana en el mundial. Él en cada oportunidad que tuvo hacía la invitación a la gente. ¿Quieres experimentar el poder del Espíritu Santo? ¿Quieres que la necesidad que Dios ha puesto en tu corazón de forma a propósito sea sanada y sea restaurada? Dale oportunidad al Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué ahora la invitación sigue siendo continua? En la iglesia tú podrás escuchar, otra vez nos están predicando de salvación, otra vez están predicando de santificación, otra vez nos están predicando de apartarnos, otra vez nos están diciendo esto. ¿Sabes por qué es contigo y constante? Por la misma razón, porque no queda mucho tiempo para que Cristo vuelva otra vez por su iglesia. No queda mucho tiempo. Entonces, si tú sigues negando la invitación de Dios, si tú sigues rehusándote a decirle al Señor, acepto lo que me estás ofreciendo, nunca conocerás el verdadero poder del Espíritu Santo. No hay mucho tiempo para creer en Él, hermano. No hay mucho tiempo. La vida no es muy larga. En cualquier momento Dios nos puede decir, hasta aquí llegaste. ¿Aceptaste la invitación? Así que yo te invito que pongas.